¿Cómo puede un solo día ser la cuna de una nación y al mismo tiempo el comienzo de una catástrofe para otro pueblo? El 14 de mayo de 1948 es exactamente un día así, una fecha que en el Medio Oriente lo significa todo hasta el día de hoy, y que sentó las bases para un conflicto que mantiene al mundo en vilo. En la primera parte de nuestro viaje, vimos cómo, tras el fin del mandato británico, el plan de partición de la ONU para Palestina se hizo añicos y la violencia escaló. Ahora, nos encontramos al borde del abismo. Imaginaos una tarde calurosa en Tel Aviv. En un pequeño museo, la gente se agolpa. El aire se puede cortar. Una mezcla de nerviosa expectación y miedo mortal. A las 16:00 en punto, un hombre con una aureola de cabello blanco se acerca al micrófono. David Ben-Gurión, el primer ministro de Israel. Lee la Declaración de Independencia. Habla de la realización del sueño de generaciones, de un Estado judío en Eretz Israel, la patria del pueblo judío. Para los judíos en Palestina y en todo el mundo, este es un momento de importancia histórica, casi bíblica. Después de 2000 años de diáspora, tras el horror incomprensible del Holocausto, vuelve a haber un lugar que pueden llamar hogar. Sin embargo, este documento fue al mismo tiempo un certificado de nacimiento y una declaración de guerra. La tinta de la Declaración de Independencia apenas se había secado cuando se dispararon los primeros tiros. Esa misma noche, los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak entraron en el antiguo territorio del mandato británico. Su objetivo era claro, y se comunicó abiertamente: la destrucción del recién nacido Estado judío y la prevención de la partición de Palestina. El mundo árabe percibió la fundación de Israel como un acto de colonización occidental, como una injusticia hacia la población árabe que había vivido allí durante siglos. La guerra que comenzaba entonces pasaría a los libros de historia, aunque bajo dos nombres completamente diferentes. Andius Sanesios. Para los israelíes fue la guerra de la independencia. Una lucha de David contra Goliat. Un estado diminuto y mal equipado contra la superioridad de 5 ejércitos regulares. Al menos, así reza la narrativa fundacional, que hasta hoy está profundamente anclada en la conciencia nacional. Es la historia de una resistencia heroica, de supervivientes del Holocausto que ahora luchaban con las armas en la mano por su mera supervivencia. Y contra todo pronóstico, Israel venció. Cuando las armas callaron después de más de un año, el joven Estado no solo había sobrevivido, sino que había expandido su territorio mucho más allá de las fronteras del plan de partición de la ONU. Para los israelíes fue un milagro, una prueba de su determinación y su voluntad de vivir. Pero mientras unos celebraban, otros vivían la mayor tragedia de su historia: la Nakba, la catástrofe. Para los palestinos, esta guerra no fue una guerra de independencia, sino una limpieza étnica. Alrededor de 750.000 personas, más de la mitad de la población árabe de entonces, huyeron o fueron expulsadas de sus hogares y aldeas. Regiones enteras fueron despobladas, cientos de aldeas destruidas y borradas del mapa. Las historias de esta huida están marcadas por el pánico, la violencia y la pérdida de todo lo que poseían. Pensaron que se irían solo por unas semanas, hasta que terminaran los combates. Pero la mayoría de ellos nunca volvería a ver su hogar. De campesinos y habitantes de la ciudad se convirtieron de la noche a la mañana en refugiados apátridas. ¿Y qué fue de Jerusalén, la ciudad santa que tanto significa para judíos, cristianos y musulmanes? El plan de la ONU había previsto una administración internacional, pero la guerra partió la ciudad en dos. Jerusalén Oeste se convirtió en la capital de Israel. Jerusalén Este, incluyendo la ciudad vieja histórica con el Muro de las Lamentaciones, la iglesia del Santo Sepulcro y la cúpula de la Roca, cayó bajo control de Jordania. Una frontera de alambre de espino y campos de minas, la llamada Línea Verde, dividió a partir de entonces a familias, barrios y lugares sagrados. Durante casi 20 años, a los judíos les fue imposible rezar en el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado del judaísmo.
Un trauma profundo para unos, mientras que los palestinos en Jerusalén Este vivían ahora bajo dominio jordano, aislados del resto de su país. Aquí vemos cómo surgen dos memorias completamente opuestas del mismo acontecimiento. Por un lado, la historia heroica de la independencia israelí, un triunfo de la supervivencia y la autodeterminación. Por otro lado, la historia del sufrimiento de la Nakba palestina, un trauma nacional de expropiación y expulsión que conforma el núcleo de su identidad hasta el día de hoy. La llave de la casa, que se llevaron al huir, se convirtió en el símbolo del derecho al retorno. Para los israelíes, la lucha de 1948 se convirtió en el mito fundacional de su nación. Dos verdades que coexisten y se excluyen mutuamente. En 1949, la guerra había terminado, pero la paz estaba muy lejana. Un nuevo estado había aparecido en el mapa mundial, consolidado por una victoria militar. Al mismo tiempo, un pueblo se había quedado sin hogar, y su destino ahora residía en campos de refugiados, en los países vecinos. Y Jerusalén, el corazón del conflicto, era una ciudad dividida y herida. Las líneas del frente de 1949 no eran fronteras de paz, sino solo las líneas de un armisticio. Era solo cuestión de tiempo hasta que llegara la siguiente escalada. La semilla para las guerras venideras estaba plantada. Si os gusta este viaje a un pasado complejo y queréis entender cómo de estos acontecimientos surgieron las guerras del futuro, dejad un me gusta. Suscribíos al canal y compartid vuestras opiniones en los comentarios. Seguid curiosos.